Irrespetuoso y en pocas palabras que no se metan en lo que no les importa porque no es asunto de ellos. Así le dijo Leonel Fernández a la ONU y a los organismos internacionales. Pero, ¿por qué el líder dijo eso? Te lo contaremos en este video. Hola, ¿qué tal amigos? El candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, manifestó que los distintos organismos internacionales no están mirando con ojos correctos la situación de inestabilidad que prevalece en Haití desde el 2021 y el papel que juega la República Dominicana. Fernández indicó que el recibimiento o no de haitianos en territorio nacional en condiciones de refugiados como solicitar a la Agencia de la ONU para los Refugiados es una decisión que recae en la soberanía de cada país, por lo que no se debe imponer. Asimismo, criticó la insistencia en denunciar que desde el país se practica racismo y violaciones a los derechos humanos con las deportaciones que realizan agentes de la Dirección General de Migración de haitianos hasta su país. En ese sentido, manifestó que lo que habría es observar un programa de dignidad en las deportaciones para prevenir algún tipo de maltrato. Y yo les pregunto, ¿apoya usted los comentarios del expresidente Fernández de que los asuntos de la República Dominicana se deben de resolver de manera interna, sin que ningún organismo internacional quiera venir a imponer órdenes? Sea cual sea su respuesta, déjamelas en los comentarios. Les estaremos leyendo. Ya quedan pocos días para las elecciones presidenciales. Y pese a que a menudo se están publicando encuestas que le dan al presidente Abinader una superioridad, una ventaja por encima de la suya y de otros candidatos, usted en este fin de semana, alentado no sé por qué razón, ha dicho que no se sorprendería si el resultado del 19 de mayo es diferente a lo que dicen las encuestas. ¿Qué elemento lo hace usted confiar en que eso puede ser así? Sí, mire, yo pienso y siento que después de las encuestas, después de lo ocurrido en Nueva York con un simulacro de votación, por lo que siento en las calles, lo que sentí en Puerto Plata, en la línea noroeste y aquí en el Distrito Nacional el pasado domingo, siento que hay un sentimiento que se ha volcado a favor de la Fuerza del Pueblo. Lo voy sintiendo. Ahora, ganar unas elecciones puede ser algo complicado o algo simple, depende. Para mí lo más importante es haber llegado a la construcción de una masa crítica en una organización política. Esa masa crítica puede perfectamente reproducirse y tener el impacto electoral. Estamos trabajando en estos momentos de cómo efectivamente esa masa crítica que existe en la Fuerza del Pueblo, que en principio puede ser 2 millones de afiliados, pero vamos a ponernos, diríamos, pesimistas, vamos a ponernos dudosos con respecto a la cifra. Porque a veces usted tiene los 2 millones como afiliados, pero para que sea efectivo tiene que estar en la organización. Entonces, generalmente es gente que estaría como miembros de la base, direcciones de base. Si no se reúnen periódicamente, si no se reúnen con la periodicidad que deberían hacerlo, usted empieza a dudar, bueno, está el nombre, pero quizás no existe. Por tanto, yo diría, recortemos eso y digamos que no son 2 millones, sino 1 millón. Porque yo le diría a usted que con ese millón de personas afiliadas, con una técnica apropiada de reproducción del voto, se podría ganar en primera vuelta. Ahora, todo está en que la gente lo asuma. ¿Y hay tiempo para hacer eso? Sí, cómo no. Porque no es esta última semana que lo estamos haciendo. Ya tenemos un tiempo implementando esta técnica que no la puedo revelar para que el enemigo no la conozca. Y entonces no la apliquen. Pero usted le está midiendo y está viendo algún, sí, ¿cómo no? Algún resultado que le puede despertar a ustedes la seguridad. Por ejemplo, mire, en Mao estábamos muy débiles. Conflictos internos. Yo voy a Mao y hasta las 11 de la noche, con un aguacero interminable, la gente en las calles recibiendo la caravana de la Fuerza del Pueblo. Algo ha ocurrido en Mao.
para que se dé ese cambio de actitud. Pero aquí mismo en el distrito yo les digo, o sea, lo que aconteció el domingo fue algo apoteósico. Eso fueron 2 horas y media de marcha, pero la gente en la calle, cómo se manifestaba. Esa es una forma de medir. Pero lo más importante es cómo estamos nosotros tratando de lograr que eso se convierta en voto efectivo el 19 de mayo. Que hay una simpatía que estamos viendo. Ahora, llevar a esa gente a votar es en lo que estamos trabajando en lo que resta de campaña electoral. Sí, pero en la línea estratégica de, digamos, de competición, generalmente se señalan los puntos débiles del gobierno y paralelamente, digamos, las respuestas que puede dar un gobierno suyo a esos puntos débiles. Simplificando las cosas, ¿cuáles serían los 3 puntos débiles que se le pueden atribuir a un gobierno y al gobierno del presidente Abinader y por los cuales pueden abrirse brechas que permitan un cambio de lo que se visualiza ahora? Yo diría, uno siempre tiene que formularse una interrogante para medir la eficiencia de un gobierno. Y es si hoy estamos mejor que antes. Okay. Bueno, el presidente sí, dice que estamos bien y que vamos a estar mejor también. Okay. Entonces ahí es donde entramos en, digamos, en una diferenciación y que tiene que ver con las cifras, ¿no? El presidente dice que durante su gestión de gobierno el país ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual de 6.5%. Nosotros decimos que eso es falso, que está adulterando los resultados para dar una percepción que no se compadece con la realidad. Vamos a ver por qué. ¿Cuándo empezó esta gestión de gobierno? El 16 de agosto del año 2020. Yo recuerdo cuando, y bueno, se puede leer en su discurso del 27 de febrero del 2021, cuando va por vez primera una rendición de cuentas. ¿Cuál es su entrada? ¿Cuánto ha cambiado el país en los últimos 6 meses? Esta es otra República Dominicana. Ese es su relato. Por tanto, usted me está admitiendo que gobernó de septiembre a diciembre del año 2020, ¿verdad? Sí. Ok. El año 2020 en total tuvo una contracción de menos 6.7% del PIB. Por la pandemia. Si mido lo que ocurre de septiembre a diciembre es menos 4.7% del PIB. Eso está bajo under your watch, como dicen los americanos, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces el año 2021 se sostiene que creció 12.3%. Siempre lo hemos cuestionado. Hemos dicho, eso se llama rebote estadístico. Sí. Y aunque hay un espacio pagado en los periódicos de un sabio, ¿no?, que nos viene a decir qué es lo que es rebote estadístico y lo que no es, nadie entiende lo que es escrito. Porque usted lee el artículo y nadie entiende cuál es el mensaje. Yo no me invento el concepto de rebote estadístico, lo utiliza la CEPAL. Sí, lo utilizó de hecho. Claro, Alicia Bárcena, directora ejecutiva, dijo, en el año 2021, el 70% del crecimiento de los países de América Latina fue rebote estadístico. Lo dice la CEPAL, sí, dice el organismo de Naciones Unidas que tiene que ver con economía y los problemas sociales de América Latina. Por tanto, yo no me invento el concepto, está ahí. El 12.3% en el 21 es porque se mide con respecto al año 2020. Si el 20 tuvo un bajo nivel de crecimiento, entonces al año siguiente siempre se produce ese rebote. Pero ese rebote no es orgánico, ese crecimiento no es orgánico. Tenía que ser medido con relación al 2019, el año de la prepandemia. Sí. Y cuando se mide con relación al último año de crecimiento orgánico, en realidad no fue 12.3, sino 4.7. Que no está mal en tiempos de crisis, pero no es 12.3, correcto. El 2022 crece 4.9 y 2023 crece 2.4. Cuando usted suma menos 4.7, 4.7, 4.9, 2.4 y lo divide entre 4 le da 1.9. Entonces tenemos 2 maneras de entender la realidad económica dominicana. Un presidente que dice que ha crecido 6.5 y nosotros que decimos que ha crecido 1.9%. Ahora, cuando usted desglosa eso, ¿qué ocurre? ¿Qué ha funcionado bien y qué no ha funcionado bien en este periodo de gobierno? Si usted toma el sector turístico, ¿verdad?, 10 millones de visitantes genera 10.000 millones de dólares. Perfecto. No es algo exclusivo de República Dominicana. El turismo donde quiera se ha reactivado. En España, en Francia, en Italia, en todas partes. Todo el turismo, no es que la República Dominicana es líder del turismo a nivel mundial. No es cierto. Se ha reactivado con respecto incluso más de la etapa de la prepandemia. Sí. Le afectó severamente el 2020, pero el turismo a nivel mundial es lo que ha movido la economía del mundo.
En España incluso lo que hay es protestas recientemente en las Islas Canarias, diciendo que hay demasiada gente que va allí y que la vida se ha trastornado. Y en Palma de Menorca no quieren turistas allá en Palma de Menorca. Y en Venecia hasta el Papa Francisco dice, esta cosa hay que ponerle freno, porque tanta gente que viene lo que está ocasionando daño a las playas. En fin, yo diría los problemas del éxito, porque aquí son los problemas del éxito. Tanta gente viene que ya es un problema que tanta gente pueda venir. Bueno, turismo, remesas. Remesas han llegado a 10.000 millones de dólares. Los ahorros de los dominicanos en la época de la pandemia los estímulos del gobierno, entonces le permite haber incrementado los envíos. Tercero, inversión extranjera directa, 4.000 millones de dólares. Las inversiones en el mundo están viniendo a América Latina. No fue a República Dominicana, la región. 230.000 millones de dólares en el año 2023. No hay flujo de capitales hacia Europa, no los hay hacia Estados Unidos, disminuyen en China, cayeron en África, vienen hacia América Latina. Sí. Y dentro de América Latina, República Dominicana es el país de mayor nivel de Centroamérica y el Caribe. Magnífico, qué bien, nos sentimos contentos con que eso pueda ser y que siga. Bueno, zonas francas, que es parte de las inversiones extranjeras directas, se ve beneficiada. Entonces, pero hay muchas cosas buenas entonces. Sí, pero fíjese lo siguiente, excelente. Pero ¿qué ocurre? Todo es sector externo. Es remesas, es turismo, es zona franca, es inversión extranjera directa. ¿Qué pasa en lo interno? En lo interno es que la manufactura local decrece a menos 2.5. La industria local no crece. Que usted tiene un sector agropecuario que ha tenido una tasa de crecimiento de un 3%, con sectores muy afectados. La industria avícola de República Dominicana, bueno, hoy tiene un grave problema. Cuando se ha autorizado la importación de pollos de Brasil, sin tener que pagar los impuestos, los aranceles, está compitiendo con la industria avícola de República Dominicana. Entonces los productores del área avícola están muy afectados. Productores de cerdos, muy afectados por igual. El arroz está bien en estos días, ¿por qué? Porque hay escasez. Y entonces la escasez ha generado un incremento de precio, le va mal al consumidor, le está yendo bien a los productores. El cacao, últimamente, porque los precios altos en la economía mundial, entonces el cacao le va bien. Pero a los ganaderos les va mal con la importación de leche que se está haciendo, importación de carne que se está haciendo. Entonces, sector de la manufactura local, mal. Sector agropecuario, mal. Comercio le va mal. Las ventas han disminuido. El Banco Central, porque es como usted mira la realidad es diversa. Y como la siente también. Claro, y como la siente. El Banco Central dice, en el mes de abril tuvimos una disminución de la presión inflacionaria de menos 0.10%. Sí, muy bien. ¿Y cómo usted logra eso? Porque no hay circulante. Como hay escasez de circulante, no hay presión de la demanda, entonces la gente no compra y la inflación baja. La presión inflacionaria. La acumulación de la inflación sigue, 28%. Y para alimentos y bebidas no alcohólicas, 36%. Es decir, en el periodo que ha gobernado, eso es lo que tenemos. O sea, ¿cómo lo siente el pueblo? Que la cosa es más cara y eso no baja. Porque también es la forma engañosa en que las cosas se dicen. Que la meta inflación es 4 más o menos 1. ¿Okay? Que no pase de 5 ni baje de 3. Perfecto. Sí, solamente. Pero no es que las cosas no suban, es que no suban más de ahí ni bajen más de ahí. Correcto. Pero una vez que se subió, no baja. Por tanto, ¿cómo se siente la población cuando lo que consume en 3 años y 4 meses, 280 artículos que están en el mercado han subido un promedio de un 28% y algunos por encima de un 40%? Entonces hay un malestar en la población. Ahora, el gobierno dirá, sí, pero subimos los salarios mínimos en 2 ocasiones. Pero la subida del salario mínimo todavía no da para la canasta básica familiar, para poder adquirir la canasta básica familiar. Por tanto, yo diría, hoy la sociedad dominicana es más pobre que lo que era 3 años y medio atrás. Y mucho menos para comprar viviendas. Y mucho menos para comprar viviendas, porque también los artículos de construcción también se elevaron. Y por lo tanto, la construcción es el otro elemento nacional que ha dejado de crecer. Creció en el año 2022. De ahí en adelante ha habido un estancamiento del sector de la construcción. O sea, todo lo que tiene que ver con factores internos de la economía no ha funcionado bien. ¿En qué el medida gobierno se ha mantenido con los ingresos que vienen del sector externo de la economía nacional? ¿Usted cree en eso que dice el gobierno de que la delincuencia y la criminalidad se ha reducido a sus niveles mínimos
Bueno, ahí viene la crítica que nosotros hacemos al gobierno del manejo de las estadísticas. Por ejemplo, si usted toma desde el año 2019 a la actualidad, los primeros 3 meses, el primer trimestre de cada año, el número de homicidios en el 2019, en el trimestre, 300 homicidios. Lo coge en el 20, baja por la pandemia a 250. Usted coge el año 2022, 275. 2023, 280. 2024, 39. O sea, el primer trimestre del 2024, inconsistente con el patrón estadístico, de repente baja a 39. ¿Y eso es dónde sale? Bueno, generalmente la información la proporcionaba un observatorio, que es un centro de data sobre violencia y homicidios del Ministerio de Interior y Policía. Sí. Vaya a un periodista del Listín Diario a buscar la información, ya no se la dan. Que vaya a la policía, no le dan la información. Que vaya a la Procuraduría General de la República, no dan la información. ¿Quién lo ofrece? El Ministerio de la Presidencia de la República, que no tiene competencia para manejar esa estadística. Es lo que hemos llamado el apagón estadístico en materia de criminalidad y violencia en República Dominicana. Pero, digamos, es el fake news, es la noticia engañosa. Hay una inconsistencia, como usted me dice, que si tradicionalmente el patrón es entre 250 y 300 homicidios en el primer trimestre de cada año, de repente en el 2024 es 39. Es una inconsistencia que ha ocurrido para que así sea. Y entonces la sospecha viene de que las fuentes que tienen que proporcionar la información no son las que le están ofreciendo. ¿Y ese apagón llega a áreas más diferentes a la de criminalidad y interior de policía? En general, cuando se manipula, áreas del por Estado. ejemplo, cuando se manipula el crecimiento económico, se le está vendiendo a la población un bienestar que no existe. Y por eso el debate actual es un debate entre realidad y ficción. El gobierno ha construido un relato, una narrativa ficticia de la realidad dominicana. Y fíjese que en la propia encuesta de Greenberg, en la actualidad, el 50% de la población se siente insatisfecha con la situación económica. Un crecimiento de un 5% con respecto a la encuesta del mes de noviembre. Con la inseguridad también. Y la inseguridad. Incluso, ahora, entonces, ¿y por qué las encuestas dan otra realidad? O aparentemente. Porque ganaron tan ampliamente en febrero. Sí. Ganan ampliamente en febrero con el 22% de los votantes. El 78% o no votó por ellos o se abstuvo. Y por tanto ha habido una política por parte del gobierno de inducir la abstención. Porque ellos entienden que en la medida en que la gente no vota, su porcentaje se incrementa. La labor nuestra debe ser la contraria. Tratar de impulsar que el mayor número de electores pueda acudir a las urnas. Pero justamente... ¿Es el secreto de su estrategia? Esa parte es pública. Esa no es secreta. No, esa es pública. La secreta no la puedo contar porque... ¿Cuándo usted no la piensa contar, la secreta? El 20 de mayo. Cuando veamos los resultados. Pero entonces, ¿cuál ha sido la estrategia del gobierno? O sea, ¿cómo es posible que con un crecimiento de 1.9% en materia de empleos, él dijo que iba a crear 1 millón de empleos? Y cuando se lo dije en el debate, yo no me recuerdo. Sí, yo me recuerdo. No, él planteó recuperar 400.000 empleos perdidos en la pandemia y crear 1 millón adicionales. Cuando usted va a las estadísticas, a los números, empleos formales en el año 2019, ¿cuántos eran? 2.3 millones de empleos formales. ¿Cuántos empleos formales hay al día de hoy? 2.31. Es decir, lo que hay son 10.000 empleos adicionales. No llega a 10.000, 8.900. O sea, empleos formales que este gobierno ha creado son 8.900 empleos, que se corresponde con el 1.9% de crecimiento. Lo que ha crecido es el empleo informal, es decir, 233.000 nuevos empleos informales. Los chiriperos, los que venden aguacate en la esquina, esos son. Pero eso no necesitan de ningún gobierno, eso se ganan la vida solos. Por tanto, ha habido un fracaso en materia de empleo por parte del gobierno. Ellos abultan las cifras, pero cuando usted va a la realidad, el empleo formal no se ha expandido en República Dominicana. Perdón, presidente, ¿usted ha percibido en sus contactos con los sectores empresariales y productivos, y con los sectores laborales y con la juventud, usted ha percibido si ciertamente frente a lo que se llama el empleo, la figura del empleo, hay verdaderamente un nivel de interés y de atracción de los jóvenes o de los ciudadanos por eso? O sea, alguien me decía, aquí nadie anda buscando empleo.
Aquí hay una comunidad ahora que surge en base a propios emprendimientos, o sea, pero no empleo formal. Si bueno, un puesto aquí en tal oficina, en tal empresa de 8 a 5, ¿no? Como que, sí, eso que hay una tendencia a... Hay una categoría, o dos categorías. La categoría de los desocupados, que son aquellos que no tienen empleo, pero siguen buscando. Sí. Y hay la categoría de los desalentados, que no buscan, que son aquellos que estuvieron buscando empleo durante año y medio, no lo han encontrado y han desistido. Okay. Esas son categorías, ¿no? Entonces aquí el número de desalentados pasa de los 400,000. El desempleo mayor está entre jóvenes entre 19 y 35 años de edad, que también pasa de 400,000, que están buscando empleo si no lo encuentran. Y es un segmento importante para la votación. Sin duda. Si votan. Si votan, en efecto. Lo que quiero decir es que lo que dicen los números y lo que nosotros percibimos en la sociedad dominicana es que hay un malestar. Que no es el paraíso que pinta el gobierno. No hay tal cosa. Ahora usted diría, ¿y cómo si existe ese malestar que lo revela la propia encuesta de Greenberg? 50% dice que van por mal camino, que afecta al país y que les afecta a ellos. Entonces, ¿cómo es que el gobierno el presidente mantiene el nivel de popularidad? Ahí les revelo el secreto. Presidente, en el pasado... Le voy a revelar. ¿Cuál es el secreto? El secreto es el uso clientelar del presupuesto nacional. Hay un uso de ese presupuesto con un criterio clientelista. ¿Cómo se da? Bueno, ha habido un aumento del gasto público en casi un 72% en estos 3 años y 4 meses. 72% de incremento del gasto público. Este gobierno ha manejado más recursos que todos los gobiernos de la historia dominicana. En 12 años, nosotros manejamos 2.700.000 pesos. O sea, los americanos dirían 2 trillones, los españoles 2 billones. Yo creo más en 2 trillones porque aquí no usamos la palabra millardo. Nadie habla de millardo. Entiende más trillones. Claro, y el billón tiene una concepción previa que ya... ha desaparecido. No, y aquí nadie dice aquí millardo. Millardo, ¿no? Entonces, 2 trillones son 2 millones de millones en 12 años. En 13 años y 4 meses este gobierno ha manejado 4.700.000 pesos. Impresionante. Ahora, el grueso del gasto de ese ingreso, el 85% es transferencia corriente y solamente el 15% ha sido gasto de capital. Y esa transferencia corriente, ¿a dónde ha ido? Fundamentalmente, hay una transferencia a empresas públicas no financieras, el sector eléctrico con los subsidios, sí. Lo que tiene que ver con el agua potable, le pasan dinero a INAPA, a Lindri, a las Coras, ¿verdad? Hay un dinero que va por ahí que viene. Plan social. Pero ahí viene el plan social. Y viene entonces el tema de las pensiones. Hay pensiones y jubilaciones que corresponden por derecho. La gente ha trabajado tal X, llega el tiempo de la jubilación y le corresponde. Pero hay 2 categorías, ¿verdad? Una prevista en la ley 8701 de Seguridad Social, que son las pensiones solidarias. Son personas que aún sin haber llegado a la edad de retiro por alguna discapacidad, se les puede proveer una pensión. O personas enfermas o por vejez que se les quiere ayudar, existe la pensión solidaria. Pero se ha creado las llamadas pensiones especiales, que no existen en la ley, y que la maneja directamente la Presidencia de la República. Ha habido un gasto de 25.000 millones de pesos en pensiones especiales. ¿Son ilegales entonces? No tienen ningún fundamento legal. Están sujetos a la discreción del presidente que las otorga por decreto. Mediante decreto. 25.000 millones de pesos ha ido por esa vía. Bueno, pero usted toma la tarjeta de solidaridad en la época nuestra. La tarjeta solidaridad, usted tiene una tarjeta, tiene el nombre del beneficiario y tiene la cédula del beneficiario, ¿correcto? De manera que usted identifica a quién le corresponde el uso de esa tarjeta. Esa tarjeta, que cae dentro del sistema de SUBEN, sí. Era supervisada por el PNUD. Y el PNUD certificaba periódicamente el buen uso que se le estaba dando a esa tarjeta. Pero ahora es igual también. No, ahora no la supervisa nadie. Y la tarjeta no lleva el nombre del usuario y no tiene el número de cédula. Por tanto, esa tarjeta es al portador. Por eso usted ve que una señora va a un supermercado y tiene 90 tarjetas. ¿Y cómo usted puede tener 90 tarjetas? Eso no es posible. Pero la tiene, porque no tiene el nombre y no tiene la cédula. Hace un allanamiento por San Francisco de Macorís y encuentra en una casa 400 tarjetas.
Usted recuerda, porque la tarjeta ha sido sometida a muchísimos escándalos. Sí. Lo que pasa es que en el momento no le prestábamos atención de qué era lo que estaba ocurriendo y por qué ocurría. Usted tiene que hubo una clonación de las tarjetas. La tarjeta fue clonada. Le cambiaron una banda magnética por un chip para que supuestamente no ocurriera. Sí. Pero los escándalos son continuos con la tarjeta Supérate. 3 meses sin que la gente pudiera cobrar. 3 meses se pasó sin que nadie pudiera acceder a la tarjeta. Bueno, entonces, ¿qué ha ocurrido? Que de 800,000 usuarios beneficiarios de la tarjeta de solidaridad en nuestra época se ha pasado a 1.600.000. Se duplica. De tener 800,000 pesos, ahora tiene 1.600 pesos. Se duplica. ¿Eh? ¿Con qué finalidad se hace eso? Cuando nadie está supervisando quiénes son los beneficiarios. Lo necesita, porque hay una incongruencia en decir que la pobreza ha disminuido y sin embargo el número de usuarios de la tarjeta Supérate se ha incrementado al doble por el número de beneficiarios y al doble por la cantidad que recibe. Y entonces, ¿qué hacen? Van los fines de semana al Banco de Reservas. Usted pasa por los pueblos, usted entra a cada pueblecito, la gente haciendo fila, pero fila para entrar al Banco de Reservas. ¿Y qué hace la gente así? Que van a cobrar la tarjeta de Supérate. Es decir, ha creado una clientela política, porque no es que son ciudadanos en necesidad, son gente que están apoyando al PRM, y eso ha debido corregirse. Bueno, pero lo mismo ocurre con el programa de Bono Luz y el programa de Bono Gas, y todo eso ha utilizado ese presupuesto extraordinario para crear clientela política. Por eso es la inconsistencia que usted ve entre una economía a nivel nacional que la gente cuestiona porque no genera un beneficio colectivo, 1.9 de crecimiento promedio, y sin embargo tiene un nivel de apoyo que estamos viendo. Bueno, clientelismo que se logra en base a un incremento del gasto público que va a beneficiar sectores que les respaldan políticamente. ¿Y eso pudieran estar reflejando las encuestas, entonces el resultado de eso? Sin duda, sin duda, ahí hay que estar. Pero además, no conforme con eso, se lanzan a la cacería de los dirigentes políticos de oposición. El PRM había sacado 80 alcaldes en el año 2020. Y de repente llegan las elecciones de ahora, del 2024, con 113 alcaldes. ¿Cómo es eso? Lo compraba. Les ofrecía millones y obras en los ayuntamientos porque son alcaldes, o sea, alcaldes de oposición que de repente los han sustraído hacia el gobierno. ¿Cómo lo logran? Mira, hay obras que te vamos a entregar, esas obras son para que ustedes ayuden, al mismo tiempo que le daban dinero en efectivo para que pasaran a la fila del gobierno. ¿Cómo yo lo sé? Por testimonios que la gente viene y me transmite. Algunos que han resistido, mire, yo estoy aquí, vinieron, me ofrecieron, tal cual. Esta misma joven ahora, en el caso nuestro, de la circunscripción número 1 con los candidatos, dirigentes del PRM fueron donde ella le ofrecieron 20 millones de pesos para que ella no presentara su carta de renuncia a la candidatura. Y saben, y tenemos que hacerlo para explotar a Leonel. Fueron las frases que utilizaron. Eso es para explotar a Leonel. Ese es el método. Entonces, sobre la base de sonsacar a dirigentes de la oposición, incluso con los nuestros, un alcalde recién electo, acaba de ser elegido el alcalde de Pedro Brán, y de repente está con el oficialismo. ¿Y cómo es que eso se logra? ¿Cómo es posible? Es verdad que hay una degradación moral, es verdad que el que se vende no tiene sentido de honor, ni tiene vergüenza, pero también se está corrompiendo el sistema político nacional. Cuando usted desde el gobierno estimula eso se llama mega corrupción. Si usted quiere ser transparente y usted quiere dar la señal de que usted lucha contra la corrupción, usted está haciendo la más grande corrupción que existe en este país, porque usted está erosionando la moral del sistema de partidos políticos. Presidente, ustedes han hecho esa denuncia. También en las elecciones municipales ustedes denunciaron el uso abusivo de los recursos del Estado. Ustedes también se han quejado de la sentencia del Tribunal Superior Electoral sobre la circunscripción 1 del Distrito Nacional. ¿Ustedes sienten que tienen garantías para ir a este proceso? ¿Ustedes sienten que los árbitros del proceso han actuado bien? Queremos creer, deseamos creer, pero los árbitros tienen que tener también, ¿verdad?, un sentido de neutralidad y que se sienta eso. Usted toma ese caso de la boleta de la circunscripción número 1, ¿verdad?, de los diputados. Bueno, conforme con la ley de régimen electoral y la ley de partidos políticos, los partidos tienen el derecho a reservarse candidaturas. Sí, dice la ley. No te someto a que tú vayas al escrutinio, ya sea por primarias
o ya sea por encuesta. No, el partido se lo reserva. Se reserva por posibles alianzas y se reserva por razones internas. Entonces, en el caso nuestro, Rafa Paz, eso fue reservado, esa candidatura para Rafael Paz. No tiene que ir a someterte a las encuestas. Y él sabe que él es el candidato. Sí. Bueno, el tema de la cuota de género, ¿qué es lo que dice la ley? 60-40. No dice 50-50, 60-40. Entonces, en principio, tenemos entonces 3 candidatos hombres y 3 candidatas mujeres. Para hacerle hueco, porque el compañero Robert, apellido es Robert Martínez, sintió que quedó afectado en no colocarse en la boleta por el mismo tema de género. Sí. Él es el que interpone una demanda ante el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral debió limitarse a la demanda que le hace Robert Martínez. Sí. ¿Cuál es el límite del apoderamiento judicial? El contenido, el objetivo de la querella o de la demanda. Cuando el tribunal falla y reordena la boleta de la Fuerza del Pueblo, está fallando conforme a lo que los abogados llaman extra petita. O sea, ha fallado más allá de lo que se le ha pedido y no tiene derecho a hacer eso. Afectando entonces un derecho fundamental que tiene Rafa Paz de ser elegido. Es un derecho fundamental. Pero al mismo tiempo violando el derecho del partido a reservarse una candidatura. Es decir, la sentencia está viciada de nulidad. Pero lo que pasa es que esa nulidad tiene que ser pronunciada por otro tribunal. Es que hay factor de tiempo. Ya para este viernes tiene que imprimirse la boleta, ¿verdad? ¿Qué pasa? Usted me diría, sí, pero habría entonces, si dejamos a Rafa Paz, habría 4 hombres candidatos y solo 2 mujeres. 2 mujeres. Bueno, esas 2 mujeres, en el marco de 6, ¿qué representan? 2.4. Por tanto, si hubiera sido 2.5 o 2.6, era obligatorio tener 3 mujeres. Pero como me da por debajo de la mitad, se cumple el 60-40, que es lo que la ley plantea. Okay. Por tanto, el tribunal solamente debió haber admitido a Robert Martínez. Bien, usted obtuvo la calificación correcta en las encuestas. Bien, usted es candidato. Pero no decirle a Rafa Paz que no puede serlo. O sea, por eso la sentencia está viciada de nulidad. Ha violentado el derecho del partido a tener reservas, ha violentado el derecho de Rafa Paz a ser candidato, el derecho a ser elegido. Entonces se lo planteamos a la Junta Central Electoral. Mira, esto. Una compañera que en principio estuvo renuente a renunciar, presentó por escrito su renuncia anteayer a la Junta Central Electoral. La Junta en su resolución debió haber tomado en cuenta esa carta de renuncia que presenta esa candidata. Que le abre el paso. Le abre el paso para resolver. Por tanto, no hubo voluntad para resolver eso adecuadamente. No hubo voluntad. Y nosotros eso lo vemos con preocupación. ¿Le preocupa de cara a las elecciones? Sí, porque esa actuación no fue correcta. Primero es injusta y segundo es ilegal. Y usted no puede hacer nada injusto ni nada ilegal. Y yo creo que es muy evidente que se ha actuado en ese doble sentido, afectando los derechos que una persona tiene, que le fue reservado el derecho para eso. O sea, que usted va entonces a concurrir a unas elecciones con algunas... Pues vamos a seguir peleando legalmente este tema. Esto no ha terminado para nosotros. Va a recurrir la resolución de la Junta, sí. A la misma Junta. Estamos viendo ante qué jurisdicción podemos hacerla, ¿verdad? En todo caso, yo diría, mire, la inconstitucionalidad en el sistema jurídico dominicano se establece por doble vía. Una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una excepción de inconstitucionalidad, o sea, un incidente que usted presentaría ante cualquier tribunal. La Suprema también. Puede ser la Suprema, cualquier tribunal, hasta un juzgado de paz. Oh. Entonces, el incidente es declarar la inconstitucionalidad de esa resolución porque está violando la Constitución de la República al negar el derecho a ser elegido, que es un derecho fundamental, y en segundo lugar porque le sustrae al partido el derecho que le consigna la ley de régimen electoral de poder reservarse una candidatura, por esa doble vía. Pero eso va, ese recurso. Ese recurso va. Anoche lo estábamos estudiando para someterlo y tratar de enmendar esta doble falta que se ha incurrido. ¿Pero lo harían por una vía o por las 2 vías? No, yo entiendo que el día de hoy tendría que ser por la vía del incidente, de la excepción. Pues, si lo van a hacer una constitucional dura hasta el año que viene. Pasan las elecciones. Sí, hasta el año que viene. Laura y Melanie.
Sí, claro, a propósito de eso, brevemente, ¿cuál ha sido la reacción de Rafael Paz ante todos estos disturbios? Y por otro lado, usted ha sido 3 veces presidente en un 4º periodo. ¿Qué le garantiza a la República Dominicana? Y sobre todo a esas personas que tienen quizás una visión muy diferente de lo que podría ser un 4º mandato. Con respecto a Rafa Paz, con quien estoy siempre en comunicación, obviamente se siente indignado, se siente estafado de un derecho que le corresponde. Legítimamente se siente estafado, porque lo que se ha hecho es un daño. Y yo soy en ese sentido solidario con él, me identifico con su causa, porque lo que se ha hecho no es correcto. Y estaré a su lado hasta que esto culmine, y que culmine enmendando la doble falta en que se ha incurrido. Con respecto a un 4º periodo, eso ocurre en las democracias. Franklin Delano Roosevelt fue presidente 4 veces en los Estados Unidos. Todo está en que los electores decidan que así pueda ser. ¿Qué ofrecemos nosotros? Bueno, una visión. Al final es una visión. La visión de la transformación continua. Otros después nos copian y dicen, bueno, mire, él hizo un ITLA, nosotros hemos hecho 10. Pero ¿quién tuvo la visión? Hicimos un metro, hacemos otro metro, hacemos 10 metros. ¿Quién tuvo la visión? ¿Y quién cargó con el costo político de haber hecho eso? Porque cuando hacíamos el metro de Santo Domingo, ¿verdad? Sometían recursos de amparo ante los tribunales solicitando la suspensión de la construcción del metro, sí, porque entorpecía el transporte público en la avenida Máximo Gómez. Los elevados y pasos adentro. Todo, ¿no? Y hacían en cada provincia, sacaban pancartas que decían lo que se le ha quitado a esa provincia en términos de inversión por la construcción de ese capricho de Leonel de un metro en la ciudad de Santo Domingo. Eso era Miguelito Vargas que lo hacía. Hacían muchísimo. Del PRD, sí, que es aliado suyo ahora. No me lo recuerdo. No, perdón. Ahí mismo esa de Marina. ¿Usted siente que el gobierno y el PRM le copian? No lo digo, ¿sabes? No lo digo. Y además, cómo exaltan lo que hacen. A la Universidad Autónoma de Santo Domingo nadie le había prestado atención. En nuestra administración renovamos completamente la sede central. La construcción de la torre administrativa, el alma mater, las distintas facultades en la sede central. La construcción de la biblioteca Pedro Mir. 10 centros de extensión, campus universitario, campus. Usted va a Mao, el campus de la UAS en Mao, el campus de la UAS en San Juan, en Barahona, en Puerto Plata, en Nagua, en Higüey, Bonao, Santiago, donde quiera, son campus. Bueno, este gobierno dice que ellos están haciendo más que nadie en la historia por la UAS, pero son liceos, una escuela que está en un liceo y le ponen UAS adelante. Ahora, eso es copiar, o no es copiar, o sea, están reproduciendo lo que nosotros hicimos y dicen que hacen más que nosotros. El ITLA. Ni siquiera han entendido lo que es el ITLA. El ITLA es parte de un ecosistema construido dentro de un parque científico-tecnológico, que es el Parque Cibernético de Santo Domingo, cuyo objetivo, y es parte de por qué el 4º mandato, cuyo objetivo es convertirlo en el corredor tecnológico de las Américas. No hay parques científicos tecnológicos sin tener un centro universitario de capacitación. Nosotros cuando, la profesora Ligia lo recuerda perfectamente, cuando construimos el ITLA hicimos una alianza con el Stevens Institute of Technology de New Jersey para incluso maestrías y doctorados, para PhD en ingeniería de software, en ingeniería de biotecnología, nanotecnología, mecatrónica, etc. Hicimos alianzas con el Instituto Tecnológico de Nueva York, el Instituto Tecnológico de Illinois, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es un ecosistema. Venían profesores de la India, del Reino Unido, de Israel, de Corea del Sur, de Estados Unidos, de Japón. Eso se convirtió en un centro, pero un centro al máximo nivel mundial. Cuando tú sacas eso y lo llevas el Díaz Piña, eso es otra cosa. No me opongo a que se haga, pero no es el concepto del ITLA. El ITLA es parte de un ecosistema de alta tecnología que debe llevar al país a la propuesta nuestra para este periodo de gobierno, que es transformar a la República Dominicana en una sociedad y economía del conocimiento. Con lo cual, y ahora, ¿verdad?, con Estados Unidos atrayendo sus empresas de China y de Asia, a reunión más cercana, el nearshoring, el próximo paso de la República Dominicana es ingresar ahí. La industria de los semiconductores.
Pero además, en la industria automotriz, no es que vamos a fabricar vehículos acá, pero un componente sí. O sea, entrar en la cadena global de valor en la industria automotriz, en la industria aeronáutica, en la industria de alta tecnología, ahí es donde la República Dominicana debe colocarse, pero para eso hay que tener la visión. Y si no se tiene la visión, usted lo que está es copiando. ¿Te transformar entonces el sistema universitario el sistema curricular para que responda, digamos, a esas necesidades de futuro ya, porque es una sociedad totalmente distinta? Sí, obviamente. Tenemos el capital humano desde ya para empezar. Del ITLA, el original, se han graduado 70.000 estudiantes. Pero además yo apuesto también a los jóvenes dominicanos en el exterior, sobre todo en Nueva York, New Jersey, Boston, con quienes me he reunido en múltiples ocasiones. Estamos hablando de jóvenes que son bilingües, que son biculturales, que tienen experiencia laboral en empresas multinacionales, ¿verdad? Que están dispuestos a venir a República Dominicana a hacer esto. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros en el corto plazo? Que algunos buques insignia de la alta tecnología vengan a República Dominicana. Que usted vea que ahí dice Microsoft en el área de software. Que usted vea que diga Hewlett Packard en el área de hardware. O Google, como lo hizo en El Salvador. O Google, exacto. ¿Por qué El Salvador puede y nosotros no? ¿Qué ocurre? Aquí hay más condiciones que en El Salvador para eso, mucho más. Pero hace falta darle continuidad. Nosotros creamos los cimientos para eso, creamos la base para que eso sea posible. Pero si no le han dado el seguimiento, entonces no se va a cumplir nunca. Por eso entonces urge que regresemos para poderlo completar, para completar esa obra, que es el próximo ciclo de transformación de República Dominicana, la parte educativa. Entonces, la parte educativa, con doña Ligia, con la profesora Josefina Pimentel, hemos discutido siempre el tema del papel del Community College. Creamos el Instituto Técnico Superior de San Luis, al que no se le ha dado, digamos, la dimensión que requiere. En una alianza, el Instituto Técnico Superior de San Luis se hizo en una alianza con el Community College de Daytona Beach, en la Florida. Ellos fueron los que vinieron y nos organizaron el currículum de las 27 carreras que tiene ese Instituto Técnico Superior. Ahora, ¿qué es lo que hace el Community College? Adiestra la fuerza laboral. No es Infotep, que es para una empresa y no tiene valor académico. Esto es un college, una universidad, que se reconocen los créditos acumulados para luego pasar a un college donde te darían el título de bachelor equivalente a licenciatura. Sí. La universidad es la que te da entonces maestrías y doctorados. Pero los 2 años que tú estás en el Community College acumula créditos para transferirte después al college. ¿Y pueden homologarlo en el extranjero también? En la medida en que tengamos estos intercambios internacionales, sí, ahí sí, porque vendrían profesores de allá, claro, a impartir clases aquí. Ahora, ¿qué tú aprendes en el Community College? Bueno, yo quiero hacer cursos en desarrollo de aplicaciones para telefonía móvil. Entonces yo aprendo a hacer las apps, aprendo a hacer cosas. Yo quiero manejar lo que tiene que ver con el metaverso. Bueno, usted se inmersa, se introduce en ese sistema y lo aprende haciéndolo, porque todo es haciendo. Usted quiere estar en el área de desarrollo vegetal de biotecnología, lo va a aprender ahí. Es diferente a que usted vaya a Harvard, que usted sale siendo un teórico, conozco la parte cognitiva, la filosofía de la ciencia, pero no tengo conocimiento práctico. A veces salen de Yale y salen de Brown y van a un community college para aprender a hacer una cosa práctica. O que vayan al MIT entonces. ¿Que vayan? Al MIT. Al MIT. Sí. El MIT es ya lo superior, ¿verdad? Sí. Porque ahí está toda la parte de innovación tecnológica. Son científicos. Ya el MIT son científicos, ¿verdad? Que han transformado el mundo en todos los aspectos. Bueno, pero no. Estos de aquí son pequeños MIT, ¿verdad? Que tenemos un acuerdo con el MIT para introducir su currículum de inteligencia artificial desde el kinder de la primaria hasta el bachillerato. ¿Y no fue con empresas españolas que usted hizo ese acuerdo? No, para hacerlo en español lo hicimos con la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. Okay. Entonces se tradujo el material curricular al español con la OEI. Pero nosotros aplicaríamos inmediatamente con el MIT en la escuela dominicana.
Ahora mismo Ahora, nosotros, ese es un proyecto que usted tiene ahí en las manos, usted no lo ha soltado. es que me lo copian. Es que tengo un problema de propiedad intelectual. O sea, eso se queda para ejecutar. Para ejecutar. Para ejecutar. Y tengo que registrar todo eso. Todo se toca. ¿Y qué otras cosas le han copiado a usted? ¿Qué no nos copian? Nos copian todo. Ellos están atentos a todo lo que hacemos para reproducirlo. De manera que yo me he restringido de hablar. ¿Usted siente que el gobierno dirige muchos ataques hacia usted y no hacia otros candidatos? O sea, ¿y a qué se debería eso? Bueno, entienden que el contendor a quien tienen que enfrentar somos nosotros, ¿no? Y hay siempre como el temor de que ellos saben ganar elecciones, han sabido ganar elecciones, entonces el factor sorpresa puede darse. Y como les digo, estamos trabajando justamente para lograr La sorpresa. Para lograr esa sorpresa. Balaguer decía antes que el elemento de mayor sorpresa o más determinante en las elecciones donde él ganaba era el llamado voto silente, la masa silente. El voto de la masa silente, que era una masa que no se expresaba. ¿Usted piensa que hay alguna masa silente gravitando en este proceso? Mire, vamos a ver. Con el caso de Balaguer, él logró construir una base social de apoyo en el tiempo, con su política agraria, con su vinculación con el campo. Y su política de construcción. Y su política de construcción Sobre y todo, de crecimiento económico. Sí. Y de crecimiento económico. Y urbano también. Sí. En realidad, Balaguer es, digamos, el responsable de una ola de transformación importante en la República Dominicana. La historia lo reconocerá. Toda figura pública siempre es una figura de controversia, con luces y sombras. Usted quiso hacer algo igual, ¿verdad? No, son épocas distintas. Okay. Y como son épocas distintas, mi sueño era el Nueva York chiquito. Bueno, pero seguía la misma línea de Balaguer, que no pensaba en Nueva York en ese momento. No, es porque todavía no estaban dadas las condiciones para eso. Fue dejando. Pero ahora es el Silicon Valley del Caribe, ¿verdad? Bueno, van teniendo sueños que se van renovando. Exacto. Pero volviendo a la idea de esa base social de apoyo, nosotros la construimos en el PLD. A partir de 2004 ya nosotros contamos con una base de apoyo de 2 millones de votos seguros. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? La fragmentación en el PLD. Sí. Al producirse la fragmentación, nosotros salimos un partido nuevo. Un partido nuevo que sale de un partido que está en el poder en el año 2020. Por tanto, para nosotros ha habido la dificultad de poder acelerar el proceso de construcción de un partido y participar en procesos electorales. Ahora, ¿a qué aspiramos o a qué hemos aspirado? Llegar a un nivel de crecimiento donde podamos converger con las otras fuerzas políticas. Esa era la razón, el objetivo estratégico de Alianza Estratégica RD, y todas esas fuerzas puedan actuar conjuntamente. ¿Correcto? Es decir, lo fragmentado, volverlo a recomponer. Sí. Pero al día de hoy, la Fuerza del Pueblo ha ido creando un espacio propio, al haber tenido 2 millones de afiliados, que lo que tenemos es que consolidar, pero para fines electorales no necesito tener 2 millones de afiliados. Para poder ganar unas elecciones con 1 millón y la capacidad de reproducción de eso, con el trabajo efectivo de cada miembro, podemos generar un vuelco de tipo electoral. Un partido como el PSOE en España tendrá 500.000 afiliados, no llegan al millón y se ganan elecciones. Ahora, aquí ha habido un desequilibrio de tipo electoral en esta campaña. ¿Por qué? Por los recursos del Estado. En el fondo, la Fuerza del Pueblo se enfrenta a 4 millones de pesos. Esa es su diferencia. Ahora, eso ha ocurrido que entonces el gobierno emplea 8.000 millones de pesos en publicidad. Usted ve ahora mismo, salen los spots oficiales del partido de gobierno, la promoción del candidato presidencial. Pero los ministerios tienen su propio spot de promoción. Cuando el Ministerio de Agricultura saca un spot y habla del logro del gobierno y sale la figura del presidente al final, eso es añadir spots oficialistas a la campaña electoral en desventaja de la oposición. Y ya ese presupuesto es diferente porque es el presupuesto de publicidad de ese ministerio. Te lo hace Agricultura, te lo hace Industria y Comercio, te lo hace Obras Públicas. Es decir, te llevan una doble campaña publicitaria. Entonces hay una desventaja, ¿eh?
visto Pero, ese y punto de conociendo vista. esa realidad, ¿por qué entonces el accionar de la Alianza Rescate sigue siendo así fragmentado? Es decir, no se ve que los tres partidos están actuando juntos contra un competidor único. Porque eso requeriría un candidato presidencial único, Okay. el cual se daría eventualmente en una segunda vuelta electoral. Entonces, el criterio ha sido, el acuerdo ha sido, que en una segunda vuelta electoral todos apoyarían a ese candidato. Ahí se vería la fuerza, obviamente, que saldría todo eso a flote, y eso es lo que el gobierno intenta evitar. Pero usted está seguro de que el presidente no gane en primera vuelta, como dicen las encuestas. Mire, usted recuerda la frase de Yogi Berra, el gran catcher de los Yankees de Nueva York. De Nueva York. It ain't over till it's over. El juego no termina hasta que se acaba. Entonces, la política es así. En España, para citarle un caso, el Partido Popular, el PP, iba a ganar en el 2012, pero absolutamente, hasta que ocurre los acontecimientos de Atocha. De Atocha, sí. Sí. Fue en el 4. Y bueno, cuando llegó Zapatero, ¿no? En Y ahora también. el 20, 22, 22. ¿En el 23? En el 23 iba a ganar. Sí, y cambia la cosa. Es decir, son estados de ánimo. A lo mejor ese día llueve mucho y la cosa, y la gente... está lloviendo, ahora está lloviendo mucho. Eso puede ser. Acuérdense que Napoleón perdió en Waterloo porque llovió la noche anterior Sí, y la los nieve. cañones le pudieron mover. La nieve. historia es así, el cisne negro. Sí. Melanie. Conocemos de sus 2024 propuestas de cara a estas elecciones. ¿Cuáles usted considera como las prioritarias y las que aplicaría de ganar las elecciones en sus primeros 3 meses de gobierno? Mire, todo está encadenado, o sea, es una cosa integrada, es una visión conjunta, y no puedo decir que esta es la prioritaria con respecto a aquello, todo es prioritario, porque nosotros partimos ahí de la idea de que la sociedad dominicana tiene una dualidad estructural. Hay tareas inconclusas del pasado, hay desafíos para el futuro, para un futuro que ya está aquí. ¿Cuáles son esas tareas inconclusas del pasado? Las que se prevén en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, hay un tema de pobreza, hay un tema de hambre, hay un tema de educación que requiere calidad, salud también de calidad, acceso al agua potable, energía, en este caso pasar a una descarbonización con energías renovables, está el tema del género, el papel de la mujer, las infraestructuras, es decir, todo lo que está previsto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible son los temas del pasado que nosotros no hemos resuelto. Seguimos teniendo apagones. Hoy la primera plana de algunos periódicos es las provincias del Cibao se quedan sin agua. En el siglo XXI, las provincias del Cibao se quedan sin agua. 14 provincias sin agua, amanecieron hoy sin agua. Entonces, que todavía el área de distribución del sector eléctrico no funciona, que hay pérdidas, que pasaron de 26 a un 40% por las ineficiencias de las actuales autoridades, ¿verdad? ¿Cómo vamos a resolver eso? ¿Cómo es posible que sigamos teniendo apagones? Hemos resuelto algunos temas. Mejoró la generación, mejoró los transistores, ¿no? Toda esa parte que implica con los transformadores. Pero no ha mejorado la parte de comercialización, la colocación de subestaciones eléctricas, el cableado, los medidores, los contadores. Bueno, hay muchas fallas para todo eso. Entonces, el programa nuestro, las 2024 propuestas, abarca todo eso. O sea, abarca los temas de reducción de pobreza, expansión de clase media, el tema del agua potable, construcción de presas hidráulicas, dónde tendría que hacerse eso, infraestructuras, cuáles son las obras que el país necesita. Ya lo habíamos propuesto en RD 44, en Funglode, 1.500 proyectos de infraestructuras hacia el bicentenario de la independencia de la República. Eso ahora lo colocamos por cada 4 años. De ahí sacamos para nuestras ofertas del 2024-2028. ¿eh? Entonces, claro, educación es clave para nosotros. Hemos asumido la filosofía STEAM, que es una visión integral de la educación que implica la ciencia, la tecnología, las matemáticas, conjuntamente con ciencias sociales, valores cívicos. Sí, eso integral. Paradigma ya. Y que la profesora Josefina Pimentel, en un programa que tiene con INAFOCAM, está formando docentes en esta nueva filosofía educativa y estamos viendo resultados realmente impresionantes. Niños de liceos públicos que ya construyen robots a partir de elementos orgánicos reciclables. Sí. Impresionante. Los vi con los niños del Liceo Fidel Ferrer, en Sánchez La Fe. Hay que ver eso. Presidente,
el 2025 se presenta a la vista de los economistas y predictores como un espacio minado, como un camino minado de problemas para el ejercicio, un buen ejercicio de la inversión pública para el gobierno, porque se reputa que la carga del pago de intereses de la deuda seguirá siendo alta para el 2025 y el 2026, y eso seguirá limitando las capacidades de un gobierno para revertir la situación que usted ha dicho aquí de la pobreza, de reanimar la economía para que crezca. O sea, ¿usted cómo ve ese panorama? ¿Lo ve con igual pesimismo que lo ven los economistas? Hoy hay un trabajo de Andy Dawaje sobre insostenibilidad financiera a causa de eso. O sea, ¿cómo manejar el tema de la deuda en un año en que, como usted dice, el gobierno se ha ido, se ha extremado en el gasto, el gasto sí, de corriente, en gasto corriente? O sea, sí. Mire, yo pienso que el gobierno perdió toda autoridad moral para hablar sobre el tema. Y ¿toda autoridad moral para hablar sobre ese tema? Y debo decirlo con toda franqueza. El presidente Luis Abinader, cuando se juramentó en su discurso de toma de posesión, hablaba de que los gobiernos que le habían precedido se habían excedido del límite de lo prudente en materia de financiación por vía de deuda. Bueno, pero resulta que en 3 años y 4 meses él ha incrementado la deuda, a un 47% del PIB dominicano. ¿Usted se imagina lo que es eso? Que en 3 años y medio usted tiene casi el 50% del PIB dominicano en un incremento de la deuda provocada por usted. Entonces eso es un problema muy serio. Él ha aumentado el gasto público un 72%. Cuando usted hablaba de reducir el gasto público, usted lo ha aumentado 71.9%, 72%. Aumentando la deuda, incrementando la deuda pública en un 47, casi 48% del PIB. Eso es una cosa astronómica e insostenible. Es exacto, sí, insostenible. Manejable para... Claro, entonces usted coge el presupuesto entre el 30% que representa el pago de intereses y amortización de la deuda en el presupuesto, más el 4% del PIB para educación, es el 60% de la ejecución presupuestaria. El 40% para el resto, insuficiente, con el cúmulo de demandas sociales que tiene la sociedad dominicana. Entonces, el juego de yo seguir financiando con endeudamiento nos conduce al abismo. En algún momento el problema explotará. No me diga. O sea, casi como entrar a una casa del terror. Digo, en ese término, en términos de disponibilidad de recursos para atender las urgencias y las necesidades y las calamidades de una sociedad. Absolutamente. O sea, vamos camino hacia ese abismo. Vamos camino hacia ese abismo. Cuando usted se pone a pensar que usted es presidente... Y si usted ve que el abismo está ahí, ¿por qué quiere ser presidente entonces? Para evitar que caigamos en el abismo. Ah, bueno. Bien. Presidente, volviendo un poco a la parte política electoral. Hay mucho temor con el tema de los grandes costos que tienen las campañas electorales en estos momentos. Y recientemente nosotros hemos vivido una condena de un diputado de un partido político por narcotráfico. ¿Qué opinión le merece primero ese hecho de esa condena y luego los controles que tiene el sistema de partidos políticos para evitar que gente de ese sector siga incursionando en la política? Si los tenemos y si no los tenemos, que parece que no, ¿cómo podemos instaurarlos o mejorarlos? Mire, eso tiene mucho que ver con el rol de la Junta Central Electoral. La Junta ha debido tener algún mecanismo, ¿verdad?, de determinación del costo de las inversiones que hacen los partidos y muy especialmente el partido de gobierno. Porque yo le diría que ha habido un avasallamiento total, absoluto, radical del gobierno con respecto a los otros partidos en materia de propaganda gráfica. Usted recorre las carreteras de este país, entra a las provincias y lo que ha ocurrido es una cosa demencial, demencial. Si la Junta tuviera un mecanismo para poder determinar el valor monetario de esa propaganda, habría eliminado mucho de todo eso. A veces hay lugares donde se exagera. Yo, por ejemplo, fui observador electoral en México por la OEA y veía que llegaban
funcionarios del INE, del Instituto Nacional Electoral, donde había una reunión del partido. Y entonces, ¿cuánto cuesta ese jugo? ¿Cuánto jugo hay en esta mesa? Y lo contabilizaban para establecer el tope del gasto que podían tener los partidos. Yo creo que es una exageración. O sea, ¿cuánto cuesta esa Coca-Cola? ¿Cuántas Coca-Colas están tomando? Pero en Perú son también igualmente rígidos. Pero aquí hay una flexibilidad total. Yo pienso que en ese aspecto el papel del órgano electoral debe jugar un papel más proactivo en poder establecer el tope que indica la ley del gasto electoral, estableciendo medidas. Ustedes alquilaron este sitio, ¿cuánto le costó el alquiler de esto? Y entonces usted se excedió y usted no puede gastar más de ahí. ¿Cuántos spots usted puede colocar? ¿Cuánto cuesta cada spot? Bueno, nada más puede colocar tanto porque te excediste del nivel de gasto que te es concedido. Aquí no hay control sobre eso. Y como no hay control, la campaña resulta sumamente costosa. Porque para poder competir, uno que está en la oposición, lo que da la Junta es insuficiente para caerle atrás a un gobierno que utiliza todos los recursos habidos y por haber. O sea, aquí no podemos hablar todavía de que hay integridad electoral y equidad electoral. No existe. Y eso es parte de la democracia que tiene que ser corregida. Pero en el pasado se otorgaban, digamos, cuotas de espacios en medios de comunicación, especialmente televisivos para los partidos. En los públicos. ¿Eh? En los medios públicos. Los medios públicos. Sí. ¿Ha habido eso ahora? Mire, ocurrió una cosa muy interesante que yo hasta aplaudí cuando lo vi. Nos enviaron una carta de Radio Televisión Dominicana ofreciéndonos sus espacios para que el partido pueda tener una participación. Claro. Formidable. Me pareció una cosa bellísima, o sea, que estemos dando paso en esa dirección. ¿Y ustedes han ocupado...? La carta me llegó anteayer. Ya está cerrando la cosa. Si lo hubiera mandado 4 meses atrás, mejor todavía. Para la segunda vuelta funciona. Bueno, entonces que nos den los espacios que no nos consideran cuando el torneo se inició. Es decir, bien, pero tardío. Perdón, el tema del narcotráfico que ahorita no quedó. Bueno, sí, verdad. Mire, yo considero penoso eso. ¿Usted ve? Me preocupa que el candidato más votado en Santiago fuese alguien que estaba vinculado al narcotráfico. Preocupante. Porque también indica dos cosas. Está vinculado al AMPA, al bajo mundo, que no solamente es la venta de mercancía, hay de todo, hay muertes, hay sicariato, hay de todo, es un bajo mundo, es una mafia. Y que el más votado sea justamente el de la mafia. Eso como que es preocupante, pero también el papel del dinero en la política. Entonces lo que va a determinar la democracia es el dinero. O sea, la dinerocracia es lo que va a dominar. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Plutocracia. La plutocracia. Pero creo, Manuel, que aquí la gente entendería mejor dinerocracia o cuartocracia, para decirlo la cuartocracia, a los dominicanos, ¿verdad? Es decir, es penoso, es preocupante de que el factor dinero se convierta en lo determinante para que la gente pueda escoger un candidato. Y ya conocemos el ejemplo de Colombia inicialmente y el ejemplo de México hoy día, donde matan 250 candidatos en una campaña electoral. Cuando yo llego a México en el 2018, llegué a matar 250 candidatos. ¿Cómo? Y al que no matan, le mandan una cabeza de cerdo a la casa. Oye, los periodistas también. Como mira lo que te puede... Tú eres un cerdo, te vamos a cortar la cabeza. Sí, en Acapulco. Mire, presidente, ya para ir cerrando, hemos hablado mucho de los problemas nacionales y todo eso. Hay un factor que, quieras o no, gravitará ahora y más adelante sobre el destino de nuestro país, de nuestra soberanía, de nuestra economía, de nuestra coexistencia. Ese es el problema de Haití. Luce que es inminente la participación de una fuerza armada multinacional para combatir a las bandas que operan en Haití, en momentos en que también un Consejo Presidencial trata de ver cómo fortalece un poco la imagen de algún poder institucional en Haití como para conducir el proceso hacia unas elecciones. Es todavía muy brumoso el panorama, pero en su condición de político que estudia los fenómenos internacionales y especialmente que tiene un conocimiento de la realidad política haitiana, ¿cuál es la valoración de lo que está pasando ahora ahí? ¿Cómo lo ve y en qué medida usted sugiere que la República Dominicana debe prepararse frente a las consecuencias
una intervención de fuerzas ya armadas en un plano bélico en un país vecino. O sea que, uno puede ver el tema haitiano en dos momentos distintos, para ver cómo está el tema de orden, gobernabilidad. Por ejemplo, en la época de Preval existía la MINUSTAH, que era una misión de Naciones Unidas para mantener el orden y la paz. Duró 10 años. En esa época hubo estabilidad política en Haití, porque había una fuerza que garantizaba la paz. Se fue la MINUSTAH y todo se desplomó. Llega a su máximo nivel de ingobernabilidad ya con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Sí. ¿Correcto? claro. Entonces es la coyuntura que se nos ha presentado desde el 2021 a la actualidad. El colapso total del Estado haitiano y el control del territorio por bandas criminales. Bueno, yo diría el peor momento que ha tenido Haití en la época post-Duvalier. Ahora se le ha ido buscando una solución tardía, porque eso ya haberse enfrentado ya hace tiempo por la comunidad internacional, la creación de un consejo presidencial. Yo veo ese consejo presidencial como el Consejo de Estado aquí en República Dominicana post-Trujillo. 62. Como que se me parece mucho a la visión de un gobierno provisional cuya meta es organizar elecciones para el 2026. Bien. Por la de García Godoy, bueno, pero... O García Godoy o Consejo de Estado, porque, Consejo de Estado era más, porque sí. este es un consejo presidencial. Sí, claro. Son varias personas que intervienen ahí. Bueno, aquí tuvimos 3 modelos, tuvimos el triunvirato también. El triunvirato, sí, correcto. Era un golpe de Estado, un gobierno de facto, Sí, que era un sí. triunvirato. Pero aquí, salimos a camino. Sí, Allá no. bueno, pero aquí salimos a camino con una revolución popular. Tirando tiros, pero como quiera. Sí, la diferencia está en que esa revuelta popular lo dirige un patriota como Camaño, ella lo dirige un bandido como Jimmy Barbecue O Filipe. o Guy Philippe. Sí. Entonces, si usted ve ahí veo la creación de este particularidad. Consejo Presidencial como un gobierno de transición colectivo hasta llegar a las elecciones. Ahora, ese Consejo Presidencial empieza a tener algunas dificultades. Ya tiene varios. Ya las tiene. Ya tiene un calendario del presidente cada... Eso es. Entonces, ahora, Tiene un calendario para el presidente. Hoy tú, mañana tal, el otro así. Es un primero la designación del primer ministro, que Claro. crea conflictos internos. La distribución de los ministerios está creando otros problemas. sí, tiene mucho- Entonces está un pueblo escéptico, un pueblo que no cree en nadie y tiene razones para no creer porque ha habido un fallo histórico permanentemente, empieza a haber ese problema. Creo que Kenia está a la espera de ver si se consolida eso para el envío de los 1.000 policías que irían a Kenia. Ahora, lo que yo veo con mayor preocupación es la actitud desde fuera con respecto al rol de República Dominicana Ok. en el tema haitiano. Cuando veo que Amnistía Internacional, ACNUR, que es el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, y ahora más recientemente el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, como si el problema fuera República Dominicana. O sea, cuando aquello se ha desmoronado, cuando aquello está en una situación de ingobernabilidad política crónica y una miseria por donde quiera, los ojos miran hacia República Dominicana, que estamos violando derechos humanos, que no tenemos derecho a la deportación, que tenemos que recibir exiliados, refugiados. Pero ven acá, que nosotros practicamos la patria. Me parece eso una cosa impresionante. Bueno, Marco Rubio dijo días pasados que el gobierno de Joe Biden está presionando para recibir a cuántos... O sí, 2 millones. 3 millones. 3 millones de haitianos. millones de haitianos del lado de República Dominicana. Bueno, yo diría que hay un irrespeto hacia la soberanía y hacia la autodeterminación de la República Dominicana con todo eso. No es verdad que aquí haya patria, no es cierto. Pero usted está involucrado entonces en ese irrespeto al Departamento de Estado. Bueno, yo pienso que el Departamento de Estado decir eso. no está mirando correctamente a lo que ocurre en República Dominicana. O sea, en primer lugar, recibir o no refugiados es una expresión de la soberanía nacional dominicana. Claro. Nadie nos lo puede decir. Si eso no conviene al interés nacional, pues no tienen que imponernos eso, sea quien sea. ¿verdad? Pero insistir en que aquí hay racismo, si hay violación a derechos humanos en las deportaciones, bueno, tengamos cuidado, hagamos las deportaciones respetando los derechos humanos, la dignidad de las personas que se van a deportar, pero el derecho a deportar, claro que sí, y no deportan dominicanos todos los días de Puerto Rico y de Estados Unidos todos los días.
y nosotros no podemos decir nada porque ese es el derecho que cada estado tiene. ¿Y cuál es el debate político electoral hoy día en Estados Unidos? Que los republicanos dicen que los demócratas son muy débiles con las migraciones. Y que construyan, la idea del muro nació allá, en Estados Unidos, digo, nació en Israel, con los palestinos. La advertencia de Trump es que sus primeras medidas son esas. Sí, seguir con la construcción del muro. Y aquí tenemos hasta candidatos que dicen que le van a dar 30 días a los ilegales para que se vayan. Para sacar. Sí, bueno, son propuestas. Sí, pero lo que más me preocupa es esa presión cada vez más intensa, que no termina, porque no nace ahora después de la muerte de Moïse, viene desde antes, pero que con el colapso haitiano se ha incrementado una presión de sectores externos contra la República Dominicana como si fuéramos los responsables de la tragedia haitiana. Sí. Y no es verdad. O sea, nosotros no somos responsables de lo que ha ocurrido allá. Al revés, cuando se han presentado circunstancias adversas, Haití nosotros lo que hemos sido solidarios. Entonces, en el caso de las políticas adoptadas por el gobierno dominicano frente a esa realidad, pudiera decirse que son las correctas, o sea, control fronterizo, deportación de los ilegales y no aceptar las presiones de esos países y de esos organismos para que entren ellos. Bueno, eso yo siento que aquí hay una unidad nacional frente a eso, frente a ese tema de que desde fuera no se tracen pautas con respecto al tema haitiano. Aquí hay una unidad nacional. Acuérdese la sentencia del Tribunal Constitucional cuando se planteó el tema de la nacionalidad. ¿Verdad? Bueno, aquí el país dijo lo que, con excepción de cuando ya un oficial del Estado Civil había entregado un acta de nacimiento a una criatura nacida en territorio dominicano de padres sin estatus legal migratorio regular, pero ya un oficial del Estado Civil entregó el acta de nacimiento. Ahí se hizo una ley especial de reconocimiento de esa nacionalidad, no porque le correspondiera por vía natural, sino por falta imputable del Estado Dominicano. Pero en sentido general, todo el mundo entiende eso. Es decir que si una verja, un muro que antes no se veía como una necesidad, surgió por lo que pasó después de la muerte de Jovenel Moïse. Claro. Ahora, lo que queremos es que sea una cosa que se haga con criterio, ¿no? Usted tiene una frontera de 391 kilómetros. Usted decide hacer un muro de 184 kilómetros y tiene una primera etapa de 54 kilómetros. Y cuando usted construye dos, va y lo inaugura. Ya eso es un espectáculo. Yo quiero hacer un espectáculo, un impacto mediático. Señor, construya la primera etapa y usted inaugura, pero con 2 kilómetros, cuando te faltan 52, no está inaugurando cosas que están empezando. Pero mientras se construye eso, han adquirido equipos militares que nunca los teníamos en tiempos recientes, o sea, equipos como helicópteros, aviones, se ha creado un comando sur, aéreo, o sea, que el país entonces en términos militares vamos a decir que se está preparando para cualquier eventualidad. Pero fíjese usted que no nos estamos preparando para una guerra, porque del otro lado no existe un ejército al cual vamos a confrontar. O sea, si el tema es armarnos para enfrentar a Haití, en Haití no hay un ejército, pues es una guerra. No, pero si hay una guerra de guerrilla. Sí, lo que hay es, digamos, un mecanismo de protección de la integridad territorial dominicana. Exacto. Que corresponde al Estado dominicano y a cualquier gobierno que esté. Esa es su principal obligación, la protección de la integridad territorial. Claro. Pero no me armo para una guerra porque no tengo con quién pelear, del otro lado existe el ejército, claro. ¿verdad? Claro. No, entonces que peleen ellos con la fuerza que va ahora. Exactamente. Entre ellos. Bueno, presidente, no sé si queda algún aspecto hemos tratado el caso haitiano. ¿Tú tenías? Yo tengo una duda, que no sé si entra el candidato presidencial, pero sí el análisis internacional. Con el caso de las elecciones de Estados Unidos, Trump y Biden. ¿Cómo se explica que Trump, en medio de tantos procesos judiciales, en medio de su primer mandato, siga apareciendo líder en las encuestas? Es un fenómeno curioso, ¿verdad? Trump. Trump. Hay un autor norteamericano, historiador, llamado Richard Hofstadter, que habla de la paranoia de la política norteamericana. Y yo creo que eso encuadra perfectamente ahí. Así se llama el libro, La paranoia de la política de Estados Unidos. Mire, Trump es el resultado de una evolución que ha tenido la política norteamericana, yo diría de los años 60 en adelante. El sur siempre fue demócrata, hasta que Lyndon Johnson, que para nosotros tiene un recuerdo funesto, pero fue el hombre que promulgó la ley de derechos civiles.
y por tanto terminó la segregación en el sur de los Estados Unidos, fue Lyndon Johnson. Y la ley que permitió el voto de los negros en Estados Unidos fue Lyndon Johnson. A partir de ese momento que termina la segregación y termina la exclusión de los afrodescendientes en el voto en Estados Unidos, los demócratas pierden el sur. Los estados sureños pasaron a ser republicanos. Ese fue el primer cambio de orientación político-electoral importante que se dio en Estados Unidos. La segunda ola viene con la aparición de un personaje, lo recuerdo porque yo era niño y estaba en Estados Unidos y recuerdo ese nombre siempre, Barry Goldwater. Sí. Barry Goldwater, que era senador del estado de Arizona, fue candidato presidencial en el año de 1964. 64. Un gran entierro que se le hizo allá. Sí, ahora él es el antecesor histórico de Reagan y de Trump, porque se plantea una política de extrema derecha radical y todo empieza a partir de ahí. Ya luego, en los años de Clinton, el Partido Republicano en el Congreso, encabezado por Newt Gingrich, que está muy activo todavía respaldando a Trump, creó el Pacto por América y establece esa polarización que tiene hoy la política norteamericana. Newt Gingrich es el primero que hace el cierre del gobierno americano porque no se ponen de acuerdo con el presupuesto. El hombre que sale con los filibusters, ¿no? en el Congreso de Estados Unidos. Y por tanto, esa confrontación entre Clinton, el Partido Demócrata, y los nuevos republicanos de Newt Gingrich en los años 90. El asunto se agrava con la llegada de Barack Obama. Barack Obama nunca fue aceptado por la élite blanca norteamericana. Incluso para impedirlo, lo que decían era que él no era americano, que él era de Kenia, porque el papá es un africano de Kenia. Sí. Él tuvo que mostrar su acta de nacimiento de que nació en Hawái. Pero la época de Obama volvió a poner el racismo sobre la superficie. De manera que la polarización ideológica derecha-izquierda, ahora se le añade el componente racial con Obama. Y sale el Tea Party. Y salen los grupos ahora que apoyan a Trump. El grupo, por ejemplo, The Oath Keepers, ¿no? Los que mantienen el juramento, The Oath Keepers, los Proud Boys. Hay unos medios de comunicación que se fueron alineando con esa visión. Fox. El Fox News, pero antes de Fox estaba Rush Limbaugh, ¿no? Que tenía el programa Steve Bannon, con una agresividad verbal cada día por la mañana con los talk shows. La radio se convirtió en la forma de comunicación que llegaba a multitudes en el sur, sobre todo, y en el Midwest norteamericano. Eso que dice Trump, ya lo decían esta gente en Fox News, lo decían en los programas de Steve Bannon. Ese lenguaje, esa retórica divisionista ya venía, Trump lo recoge. Tiene mucho que ver con su personalidad también, egocéntrica, es una personalidad narcisista, se siente todopoderoso, superior a todo el mundo. Es un nuevo McCarthy. McCarthy tenía su visión clara en el anticomunismo. Claro, por eso este lo tiene con lo... Pero había una racionalidad de McCarthy, o sea, Guerra Fría, el anticomunismo, bueno, lo definía. Pero esto es más. Esto es un tema es contra el mundo. America first. Nosotros, los número uno, no queremos a nadie aquí que no vengan esos negros, que no vengan esos árabes, que no vengan esos latinos. Sí, esa es la doctrina de la superioridad, sí, nosotros. De la superioridad. América para los americanos. Pero esto es más que eso, porque hay un componente racial interno. Los supremacistas. Las supremacistas, white supremacists, supremacistas blancos. Entonces, se crean todo esto, ¿no? Se crean esos grupos de los Proud Boys, de los QAnon, de los medios de comunicación. Es toda una cultura y todo un sistema de redes que se ha creado en torno a eso. Y no será una tormenta perfecta ya para que explote esa... Y entonces Trump se ha erigido como la figura central, dividiendo al Partido Republicano. No todos están de acuerdo. Mike Pence se echa parte. La gente de Dick Cheney, la hija de Liz Cheney, se echa parte. Pero los Bush están... Bueno, Bush, el hijo. Los dos hermanos. Y Mitt Romney también. Y Mitt Romney también. Así que hoy está dividido. Por tanto, Trump encarna como esa corriente que tiene más de 60 años, que estaba en proceso de construcción, ¿verdad? Y en un momento que se pone al rojo vivo, porque ¿cómo fue posible que un afroamericano llegara a ser presidente? Eso es inconcebible.
para los blancos supremacistas de que un negro, tipo que viene de un papá africano a ser presidente de nosotros, es inconcebible, inaceptable. Por tanto, frente a la decadencia física de Biden, a ciertas limitaciones psicomotoras que ya son inocultables, Trump está emergiendo así y no sería extrañar hasta que pueda ganar las elecciones. Tiene 6 puntos arriba en todas las encuestas. Claro, pero en su partido hay opciones conservadoras de líneas similares con Kennedy. No, digo, sí, no sé, puede ser Ron DeSantis. De una posición en republicano. conservadora, pero con un mínimo de decencia y de apertura y de no excluyente de todos los demás, por lo menos me parece. Es la misma corriente de Trump, pero de manera más civilizada. Más civilizada. Sí. Pero es lo mismo. Un clon medio. Porque es una corriente ideológica que se ha instalado. Incluso usted ve en las universidades ya prohíben ciertos libros. ¿Cómo llaman ellos? La teoría cultural racial está excluida para discutir en las universidades. La cultura woke, le llaman cultura woke. Eso no puede ser. Por tanto, hay un fenómeno. Mire, hay una complejidad en todo esto. Porque hay cosas en las que se puede tener razón, otras no. Con Manuel hemos tenido esta conversación. En los años 60 modificaron el mundo. Los 60, fíjate que hablamos de Barry Goldwater, en los 60. ¿En reacción a qué? A la contracultura, al movimiento contracultura que se crea en los años 60. Son los hippies. Es la época de los que no se bañan, se dejan el pelo largo. La LSD también. Y ahora viene con el tatuaje. Ahora es fentanilo. Eso es un poco el mundo, ¿verdad? Sí. Frente a eso hay una actitud conservadora. No estamos de acuerdo con el matrimonio gay. No estamos de acuerdo con el cambio de sexo. Mire, eso uno podría identificarse con eso, me parece razonable. En un país como el nuestro usted no puede plantear el matrimonio gay. Aquí no, en la cultura dominicana no se acepta, ¿no? Que la gente iba como quiera, ese es tu problema. Pero institucionalizar el matrimonio gay no. Entonces en Estados Unidos... Esa postura de su hijo Omar le ha merecido el reconocimiento de la Iglesia Católica, que está pidiendo a los feligreses que voten por él. Sí, en un caso excepcional, porque yo nunca he visto a la Iglesia pidiendo el voto por nadie. No recuerdo que expresamente la Iglesia haya están exponiendo a su feligresía cuáles son los políticos que respetan tales valores con los que la Iglesia en la doctrina social actúa. Entonces ha resultado que su hijo salió premiado ahí en ese listado. Y el padre feliz. ¿Cómo usted está viviendo esta contienda a senador del Distrito Nacional como presidente del partido, pero como padre también? Mire, yo diría, ya Omar ganó. Ya Omar ganó, porque está en el sentimiento popular. Cuando las cosas penetran en el corazón de la gente, ya contra eso no se puede. Y entonces, ¿qué es lo que ha visto la gente? El abuso. O sea, todo un gobierno, toda una maquinaria de poder en contra de un muchacho. ¿Qué es eso? Compite. Este senador compite con este que es senador, pero que esté toda esa maquinaria y los ministros y todo el mundo en contra, eso es un abuso. Dejen que las cosas fluyan. La gente ha visto eso y siempre se va a inclinar por el más débil, por el que ve abajo. Y creo que Omar se ha ganado la simpatía y el cariño de la gente, porque ahora yo tengo un problema. En el 28 competir con él. No, eso no. Digamos, los ciclos cierran y otros nacen, ¿verdad? Sí. Mi problema está en que cuando me encuentro con jóvenes, sobre todo las muchachas, me dicen, yo quiero que usted sea mi suegro. Entonces, ese es el problema que tengo ahora.